Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José Ernesto Fernández Chinguel y para el día de hoy traemos la segunda sesión de la lectura e interpretación de los metaanálisis. Bien, nuevamente la declaración de conflicto de interés, en las cuales las opiniones emitidas en esta presentación pertenecen al autor y no vinculan en modo alguno con las instituciones a las cuales éste pueda estar afiliado. El autor declara no tener ningún conflicto de interés respecto a este tema. Ya habíamos visto en la sesión pasada el objetivo de este curso, la definición de la revisión sistemática de metaanálisis, la importancia de hacer un metaanálisis y las formas de medir el tamaño de efecto. En esta ocasión vamos a hacer la lectura de metaanálisis tanto para datos continuos como para datos binarios, la detección del sesgo, la declaración de prisma y la evaluación de la calidad mediante el instrumento del AMSTAR-2. Muy bien. Bien. Este es un ejemplo para datos binarios. Recordemos que los datos binarios teníamos el RR y el OR. Para este ejemplo citado de esta lectura, que es recomendable para ustedes de cómo leer una revisión sistemática de metaanálisis, en este ejemplo es un ejemplo ficticio acerca de cierto estudio que se habría hecho, ¿no? Vamos a empezar leyendo el título, en la cual nos dice que estos son los resultados del metaanálisis de los outcomes que medían el infarto no fatal, la muerte, el stroke y el stroke no fatal en pacientes perioperatorios que reciben beta bloqueadores. Bien, como vemos en este metaanálisis presenta tres metaanálisis con tres outcomes. El primer outcome es el infarto al miocardio no fatal, el segundo es la muerte y el tercero es el stroke no fatal. Ahora, para esta presentación nosotros vamos a tomar como ejemplo el infarto al miocardio no fatal. En primer lugar, vamos a definir el pico que teníamos en este estudio. Por ejemplo, empezamos por la P, que es la población. No nos dice mucho porque también es un estudio ficticio, que serían los pacientes perioperatorios, ¿no? La intervención en este ejemplo sería el uso de beta bloqueadores. El control simplemente nos dice que es un grupo control, lo cual sería mejor, al menos este es un ensayo clínico. Diríamos que podría ser el control comparando con otro tipo de tratamiento, digamos, que pueda compararse o competir con los beta bloqueadores. Y el outcome, como ya dijimos, era el infarto al miocardio no fatal. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que distinguir en una tabla de metaanálisis es que tiene dos partes grandes. La primera, en la cual les detallan las características de los estudios y todo su contenido, y al lado derecho se ubica el forest plot, o también llamada la gráfica de bosque. Bien, empecemos por esta primera parte, en las características del estudio. Como vemos, aquí tenemos el ejemplo del estudio de DuPont. En estas filas se ubican todos los autores de los estudios. Acostumbran también poner el año de publicación entre paréntesis, o también generan otra columna donde iría el año de publicación. En este caso no lo ponen, así que empecemos con el estudio de DuPont, en los cuales nos presentan la frecuencia del grupo de beta bloqueadores con la frecuencia del grupo control. Aquí encontramos el RR, que nos diría, en este caso porque es un dato binario, que es el riesgo relativo, y su riesgo relativo aquí sería de 1.49. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que se ubica dentro de este paréntesis? Está el intervalo de confianza. Recordemos que el intervalo de confianza nos dice simplemente cuál sería el RR dentro de esta población con una confianza del 95%, ¿no? Bien, a continuación, en este ejemplo vemos que está dividido en dos subgrupos, o mejor dicho, en dos estratos. En el primero, en el cual hace un metaanálisis que compara a los estudios que tuvieron bajo riesgo de sesgo, y hacen otro metaanálisis que comparan los estudios que tuvieron alto riesgo de sesgo. Finalmente hacen un metaanálisis de todo en general, donde comparan todos los estudios sin poder diferenciarlos entre los grupos. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ya sabemos las partes de las características de los estudios. Ahora vamos a ver en la gráfica de forest plot cómo es que se presentan los estudios. Seguimos tomando, lo primero que tenemos que saber es esta línea en el eje X, en la cual podemos ver este recuadro rojo. Nos señala que esto se llama la escala del efecto. Recordemos de que en los estudios de binarios
tanto el RR como para el OR decíamos de que el número o el punto de corte o el número que nos define si es que hay efecto o no, o asociación positiva o asociación negativa o simplemente ausencia de asociación, era el número 1. Y sobre el número 1 se traza una línea vertical y esta línea la llamaremos o la línea del no efecto. Entonces, una vez sabiendo esta parte, vamos a hacer el ejemplo con el estudio otra vez de DIPOM, en el cual encontramos primero el estimado puntual. El estimado puntual para este estudio ha sido su riesgo relativo, que era de 1.49. Acá lo podemos distinguir. En la gráfica del Forest Plot se ve representado por un cuadrado. El tamaño de este cuadrado es proporcional a su peso, que en este caso hablaríamos del tamaño muestral. Si comparamos, por ejemplo, este estudio con el estudio de Poise, el tamaño del cuadrado del estudio de Poise es más grande que el tamaño del DIPOM. ¿Por qué? Porque este tiene mayor muestra comparado con el estudio de DIPOM, por eso es que el cuadrado es mucho más grande. Bien, otra característica que tenemos que ver es esta línea horizontal, que serían los intervalos de confianza. El intervalo de confianza inferior, que sería 0.25, y el intervalo de confianza superior, que sería 8.88. Muy bien. Ahora, recordemos de que estamos viendo un dato binario, de lo cual nuevamente decimos de que si esto es igual a 1, entonces no habría diferencia o habría asociación, si es mayor de 1, una asociación positiva, si es menor a 1, una asociación negativa. En este caso, el número o el RR que se obtuvo fue de 1.49, fue mayor que 1. Diríamos que hasta este momento habría una asociación, pero la línea del no efecto cruza el intervalo de confianza. Si cruza el intervalo de confianza quiere decir de que en este estudio toma al 1 también, y si toma al 1 quiere decir de que hay una ausencia de asociación. Por lo tanto, a pesar de que el estimado puntual le salió 1.49, que es mayor que 1, sus intervalos de confianza nos dicen de que en este estudio no existe asociación o no existe diferencia estadísticamente significativa. Muy bien, ahora vamos a ver de que para cada grupo, como ya hemos visto, se veía en dos estratos, que eran los estudios de bajo riesgo y el estudio de alto riesgo. Para ellos también se le hace un metaanálisis o hace una revisión de todos los estudios, y todos los que resumirían los resultados de estos estudios se ven representados por este rombo. Este rombo o diamante también se le llama el estimado global. En el vértice superior de este rombo encontraremos el estimado o el resultado resumen de todos estos estudios, que en este caso fue de 0.73. Y también sus intervalos de confianza inferior, que serían 0.61, intervalo de confianza superior, que sería 0.88. Lo mismo para el grupo en lo que se hizo los estudios de alto riesgo de sesgo. Encontramos que su intervalo su estimado global era de 0.21, aquí está el vértice superior, y que el intervalo de confianza inferior era 0.03 y el intervalo de confianza superior era 1.61. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte que tenemos que saber de ese metaanálisis? Es de que para este grupo, a pesar de que se ha hecho por cada grupo su metaanálisis, hay un metaanálisis global de todos los estudios. Queríamos que como un metaanálisis global de los globales, ¿no? En este caso, este diamante resume todos los estudios que se ha hecho sin distinguir sus grupos. A este resultado se le llama el overall. Este diamante total nos dice que en su vértice superior, que en este caso se traza una línea punteada, es el estimado global de todos los estudios, es de 0.67. ¿Ok? Se dice que cuando este estimado cruza todos los intervalos de confianza de todos los estudios, entonces quiere decir de que habría poca heterogeneidad entre los estudios, es decir, habría poca variabilidad entre ellos. Y lo ideal es que este estimado global puede cruzar todos los intervalos de confianza, es lo que se dice, ¿no? Ahora, también vemos que tiene su intervalo de confianza inferior, que se ve representado por la anchura de este rombo. En este caso, el intervalo de confianza inferior sería de 0.47 y el intervalo de confianza superior de 0.96. Muy bien. Para poder entender esto, recordemos de que aquí estamos hablando
riesgo relativo, ¿no? En este caso, para obtener los riesgos relativos, habíamos visto que era medir el riesgo de los infartos al miocardio no fatal en los grupos de los beta bloqueadores y el infarto al miocardio no fatal en el grupo control. Si este era igual a 1, entonces quiere decir de que, bueno, si el intervalo de confianza incluye al 1, quiere decir de que no habría diferencia entre este grupo comparado con este grupo. Pero si era mayor que 1, entonces hablaríamos de que sí existe una diferencia, y es más, existe una asociación positiva. Es decir, de que para entender es que aquí estamos hablando riesgos, de que los que son mayores que 1 habría riesgo del outcome. En este caso el outcome es infarto al miocardio no fatal. Entonces, los que son mayores que 1 tendrían el riesgo de poder contraer el infarto al miocardio no fatal. Y si son menores que 1, habría el no riesgo, que en otro, para entenderlo mejor, sería riesgo o sería un factor protector para poder contraer el infarto no fatal. Entonces, a la derecha riesgo, a la izquierda protector, y los que tomen el 1, simplemente habría ausencia de asociación. En este caso, como vemos, favorece a los beta bloqueadores, y si favorece a los beta bloqueadores es porque el estimado global se ubica a la parte izquierda de la línea del no efecto. Entonces sería un factor protector para poder contraer o tener el infarto al miocardio no fatal, que sería el outcome. Bien, y si estuviese a la derecha este estimado global, entonces diríamos que la intervención, en este caso el usar beta bloqueadores, sería un factor de riesgo para tener infarto al miocardio no fatal, pero en este caso resultó ser un factor protector, o sea que los pacientes que usen beta bloqueadores tienen su factor protector para que contraigan el infarto al miocardio no fatal. Muy bien, entendido esto, esta es otra forma en la cual también se presentan los estimados globales. Ven, aquí es un estimado poco de forma en cual su anchura o su intervalo de confianza es largo, pero su estimado global se ubica más hacia un lado. Entonces esa es otra forma en la cual se presentan también los estimados globales. Bien, ahora que habíamos mencionado algo acerca de la heterogeneidad. La heterogeneidad es importante también evaluar en los estudios de metaanálisis, porque nos dice qué tanto varían un estudio respecto al otro. Existen hasta 3 formas, bueno, son las 3 formas que están descritas en el manual de Cochrane, en la cual podemos evaluar la heterogeneidad. La primera es viendo la superposición de los intervalos de confianza en el 95%. Por ejemplo, en este metaanálisis los intervalos de confianza sí se superponen el uno del otro. En este caso diríamos que hasta aquí este metaanálisis no es heterogéneo. Si por ejemplo aparecen otros estudios que están fuera de esto, entonces diríamos que el metaanálisis es heterogéneo o posiblemente es heterogéneo, y si es heterogéneo diríamos que las poblaciones que se están estudiando aquí no son tan iguales, o sea, son heterogéneas, ¿no? Por lo tanto, digamos que este estudio es muy diferente al que este estudio, porque están muy distantes, ¿no? Ahora, lo que nosotros necesitamos también para poder evaluar la heterogeneidad es saber algo que nos dé mayor confianza, que en este caso sería un número, lo cual aquí aplicamos el test de heterogeneidad, en el cual se usa el chi cuadrado y nos arroja un P, que si este P es menor que 0.05, entonces indica heterogeneidad en los efectos de intervención. Recuerde, menor que 0.05 habría heterogeneidad. Otra forma de evaluar es mediante la inconsistencia entre los estudios, con esta fórmula, ¿no?, en la cual nos arroja un porcentaje y nos dice que si el porcentaje va del 0% al 40%, entonces nos dice que la heterogeneidad podría no ser importante. Digamos que si salió una heterogeneidad de 0% es porque los estudios no son heterogéneos, o sea, son similares entre sí. Y si saldría del 40%, digamos que existe una heterogeneidad, pero pudiera no ser tan importante, ¿no? Ahora, si este porcentaje va de 30 a 60%, ya hablaríamos de que puede presentar heterogeneidad moderada. Y si va del 50% al 90%, puede presentar una heterogeneidad significativa. Y si va del 75% al 100%, ya hablaríamos de una heterogeneidad considerable. Todo esto y mucho más
lo pueden leer más ampliamente en el manual de Cochrane de revisión sistemática de intervenciones. Inclusive en este manual nos dice hasta 7 formas en las cuales se puede abordar la heterogeneidad. Una de ellas es simplemente no realizar el metaanálisis, ya que si los estudios son demasiado heterogéneos, entonces es recomendable mejor no realizar el metaanálisis. ¿Bien? Eso lo pueden verificar en su manual de Cochrane. Muy bien, ahora en la tabla del metaanálisis, ¿dónde se ubica la heterogeneidad? Primero vamos a ver al golpe de vista de que los estudios sí se superponen entre sí, entonces aparentemente no habría una heterogeneidad. Y esto lo podemos corroborar primero con el P, que es de 0.7. Es mayor que 0.05, por lo tanto, hasta aquí diríamos con el T de heterogeneidad no habría diferencia, no hay heterogeneidad. Y el I cuadrado, que sería la inconsistencia, nos diría que es del 0%. Entonces, para este metaanálisis de los estudios de bajo riesgo, no habría heterogeneidad. Caso, digamos, diferente, podríamos decir para el grupo de alto riesgo de sesgo, en las cuales, por ejemplo, vemos que solamente se hizo metaanálisis para 2 estudios. En el primer estudio su intervalo de confianza es demasiado ancho y su estimado puntual es muy corto, muy pequeño, digamos. Mientras que en el estudio de Dunkel Grum vemos que el estimado puntual es grande y su intervalo de confianza es corto. Entonces diríamos que las poblaciones, a pesar de que se superponen, no parecen ser tan iguales. Y la heterogeneidad se arroja del P de 0.13, ¿no? Aquí nos diría que no habría una heterogeneidad entre los estudios, pero el I cuadrado, la inconsistencia entre los estudios, nos dice que está en el 57%. Cuando está en el 57% ya lo haríamos de una heterogeneidad moderada. Bien, y ahora, de todos los estudios, ahora vamos a hablar la heterogeneidad del overall, que sería el metaanálisis de todos los estudios evaluados sin distinción de su grupo o de su categoría o de su estrato, ¿no? Digamos que en este estimado puntual, primero vemos entre todos los estudios parece ser de que sí se superponen entre sí, ¿no? Los intervalos de confianza se superponen. Entonces, aparentemente, a golpe de vista no habría una heterogeneidad tan considerable. El P nos arroja 0.21, que es mayor que 0.05, también diríamos que no hay heterogeneidad. El I cuadrado se encuentra dentro del rango del 0 a 40%, entonces el I cuadrado es de 29%, lo cual diríamos de que no hay heterogeneidad considerable, por lo tanto el estudio no es tan heterogéneo o las poblaciones de estos estudios son similares. Bien, otra característica muy importante que tenemos que evaluar es esta, ¿no? La interacción entre grupos, los cuales nos dice de qué tanto interacciona un grupo el otro. Si en esta interacción nos arroja también un P, que si este P es menor que 0.05, entonces diríamos que existiría una interacción entre grupos y los resultados que se obtengan aquí no son de buena calidad o no se acercan a la realidad. Bien, en este caso nos arroja 0.22, que es mayor que 0.05, por lo tanto no habría una interacción entre grupos. Estos son los grupos que habíamos ya mencionado. Bien, ahora vamos a pasar a la lectura de los datos continuos. Recordemos que datos continuos tenemos 2 datos continuos. Habían hasta 3 en la clase anterior, habíamos visto 3 datos continuos, que eran la diferencia de medias, la diferencia de medias estandarizada y la diferencia de medias. En este estudio vamos a ver de que el outcome que se quiso evaluar era poder evaluar el alivio del dolor con ayuda de la escala de base. Recordamos que la escala de base era de 0 a 10, pero en este caso han puesto la escala de base de 0 a 100 y en milímetros. O sea, ¿cuál es el rango de esto? Entonces, por ejemplo, digamos que a un paciente se le trata se le da un tratamiento para el dolor, que en este caso fue el transcutaneous electrical, ¿no? Que se le da ese tratamiento. Inicialmente, digamos que el paciente tenía en su escala de base tenía un 80. Luego el tratamiento en su escala, él señala que ahora el dolor que siente es de 60. Recordemos que 100 sería el máximo dolor insoportable y el 0 sería la ausencia total de dolor. Entonces la diferencia entre el 80 y 60 sería 20, ¿no? Y ahora, ese es para un paciente, y entre todos los pacientes
vemos por ejemplo en el estudio de Fargas que la media de los que recibieron tratamiento y el alivio del dolor fue de 56, ¿no? En las cuales utilizaron 19 personas y su media fue de 56, y también cuya desviación estándar fue de 37.5. Lo que sucede en el grupo control, que sería el grupo que no recibe tratamiento básicamente, o recibe otro tratamiento, digamos que su media fue de 10.7 y su desviación estándar fue de 64. Ahora, ¿cuál es el estimado puntual que va en la gráfica del forest plot? En este caso, si restamos 56 menos 10.7, obtenemos 45.3, y este es el estimado puntual para el estudio de Fargas que se ubica en la gráfica del forest plot, y este se representaba por este cuadradito azul. Aquí también podemos ver cuáles son sus intervalos de confianza. En este caso, el intervalo de confianza inferior fue de 11.26 y el intervalo de confianza superior fue de 79.34. Recordemos de que para los estudios de datos continuos ahora ya no es el punto de corte que decimos, ya no es el 1, sino va a ser el 0. Y sobre el 0 se traza la línea del no efecto, donde digamos que a la derecha están los estudios que favorecen al tratamiento, a la izquierda los estudios que favorecen al control, y los que tracen o van por o cruzan o incluyen al 0, el intervalo de confianza que incluyen al 0, diríamos que habría una ausencia de no habría asociación o ausencia de asociación. Por ejemplo, en este caso vemos de que en el estudio de Fargas estuvo a la derecha y era mayor que 0, y por lo tanto diríamos que el alivio del dolor con una diferencia de medias en la escala de VAS habría un alivio de 45.3, ¿no? de esta media, y esto favorece al tratamiento, o sea, favorece a los que recibieron el tratamiento. Entonces, digamos, si es que estuviera al lado izquierdo, habría también una diferencia de dolor, pero no favorece al tratamiento, sino más bien favorecería al control. Muy bien. Ahora, en resumidas cuentas, en el metaanálisis ya efectuado, que resume a todos estos estudios, encontramos este rombo o diamante de color negro, que nos dice que su estimado global es el estimado global de todo fue de 22.21, que se ubica aquí. Intervalo de confianza inferior es de 18.12, intervalo de confianza superior es de 26.3, y este se ubica al lado derecho de la línea del no efecto, y es más, tampoco la línea del no efecto cruza sus intervalos de confianza. Entonces podremos decir de que habría un alivio al dolor con una diferencia de 22.21, ¿no? Y que favorece a los que recibieron el tratamiento. Bien, ya una vez interpretado esta sección, ahora vamos a hablar un poco de la heterogeneidad de los estudios para los metaanálisis de datos continuos, que básicamente es lo mismo. Vemos que el P es de 0.08, ¿no? A pesar es mayor de 0.05, pero está cerca, y la inconsistencia es de 46.8, y aquí le hablaríamos de una inconsistencia moderada también, ¿no? A pesar de que también vemos de que los intervalos de confianza sí se superponen entre sí, ¿no? Más o menos. Entonces habríamos en conclusión con la inconsistencia y que está cerca del 0.05, diríamos que habría cierta heterogeneidad, pero sin embargo los investigadores decidieron realizar el estudio, y aquí lo vemos ya. Esto también es un ejemplo ficticio por si acaso, y también abajo dejo el título de este paper. Es una literatura también recomendable para ustedes, que es una guía de cómo entender los metaanálisis. Bien, ahora vamos a hablar sobre el sesgo de publicación en funnel plot. El sesgo de publicación básicamente es que hay publicación o no publicación de hallazgos de la investigación según la naturaleza y dirección de los resultados. Existen estudios que básicamente no se publican, y muchos de ellos forman parte de la gran literatura gris, en las cuales podemos ver que estudios quedan archivados, guardados ahí con sus tesis, ¿no? de posgrado, que nunca se publican o solamente quedan en su repositorio, y otros estudios que son desechados, por ahí se botan solamente. Entonces formaría parte de la literatura gris, a pesar de que el estudio no sea o considere el investigador de que quizás no fue importante. Es importante realmente publicar todo estudio que se haya realizado. Ahora, se dice que también es mucho más probable que se publiquen los estudios que tengan diferencia estadísticamente significativa. Por ejemplo, aquí el investigador está leyendo un paper
en el cual los resultados les fueron favorables, ¿no? Porque el P resultó menor que 0.05, que es estadísticamente significativo. Y los estudios que resultaron mayor que 0.05 se encuentran archivados, otros simplemente son desechados, ¿no? Otra cosa que influye mucho en la publicación es las fuentes de financiamiento. En este caso, por ejemplo, digamos que el investigador trabaja para la industria farmacéutica, ¿no? Para una farmacia. La farmacia va a influir mucho, la industria farmacéutica va a influir mucho en que el estudio se publique o no, porque usualmente solamente publica los estudios que favorecen a sus resultados, que favorecen al tratamiento que están ellos ofreciendo hacia el público. Por lo tanto, los resultados negativos no se esconden y no se publican, entonces influyen mucho. Otros motivos también por los cuales se llega al sesgo de publicación que no se publican también algunos son, por ejemplo, el idioma. Existen estudios de que se hacen en español, dicen no, pero en español nadie lo va a leer y algún día lo voy a traducir en inglés y nunca se llega a publicar ese estudio y se pierde. Otros también, bueno, hay múltiples motivos por los cuales influencia. Por ejemplo, como ya dijimos, los repositorios de las tesis, esos nunca se llegan a publicar, están en alguna parte, no llegan a indexarse a revistas que sean visibles en la comunidad científica, simplemente quedan en algún lugar, están publicados, pero nadie puede acceder a esa información, que podría también ser importante. Bien, ahora, ¿cómo nosotros podemos detectar o determinar el sesgo de publicación? Es mediante esta gráfica, que es la gráfica del funnel plot. Se llama gráfica de funnel plot porque parece un embudo, pero es un embudo invertido, en los cuales hacemos el filtro del embudo. Entonces todo lo mejor, lo sustancial, digamos, los mejores estudios estarían en la punta de esto, ¿no? Por eso es un embudo. Ahora, para entender mejor esto, ¿cómo es que se distribuye? Básicamente, en la gráfica de funnel plot vemos que es la dispersión de todos los estudios. Los puntos azules representan a un estudio que se ha publicado. Y donde, como dijimos, en la parte apical, en la punta hacia arriba, se encuentran todos los estudios que son mejores, digamos, tienen mejor tamaño de muestra, tienen menor error estándar, y etcétera. Bien, entonces el funnel plot se compone de dos ejes, en el eje Y y el eje X. En el eje Y, usualmente los estudios de metaanálisis muestran el error estándar, el cual comprende desde el 0 y hasta el infinito podría seguir, pero los que tienen el 0 o se acercan al 0 quiere decir que tienen menor error estándar. Por eso es que decimos que los mejores estudios se encuentran acá. También usan otro tipo de medición, aparte del error estándar. Unos muestran la precisión, que será la inversa del error estándar. Otros señalan la varianza, otros la inversa de la varianza, el tamaño de muestra también, o el registro del tamaño de muestra. En el eje X ya ubicamos todos los estimados puntuales, ¿no? Por ejemplo, en este estudio, en esta gráfica, mostraron la gráfica el estimado puntual del odds ratio, ¿no? También puede ser el RR, también datos continuos como la diferencia de medias, la diferencia de medias estandarizadas y la diferencia de medias. E inclusive aquí podemos ver cómo se traza la línea del no efecto, que en este caso es el 1. Bien, una característica importante que hay que poder ver en los estudios del funnel plot, en la gráfica del funnel plot, es la asimetría. Ya habíamos dicho que tendría que asemejarse a un embudo invertido, o sea, como un triángulo. En este caso, esto es un estudio, no habría asimetría, o sea que los estudios son semejantes, digamos, pero en este caso no, habrían estudios que se van hacia un lado, ¿no? Y presuntamente se estarían ocultando esos estudios, o simplemente no se hizo una buena búsqueda bibliográfica y no se encontró estos estudios que nos digan este tipo de asociación, porque si vamos a ver, van a la derecha, son una asociación positiva y se ocultan esos estudios que simplemente no quieren saber que también habría una asociación negativa, digamos, ¿no? Entonces aquí este estudio es asimétrico y aquí es un estudio simétrico. Bueno, el funnel plot es asimétrico y aquí el funnel plot es simétrico. Bien, para entender mejor acerca de la simetría, digamos que este es un ejemplo para un estudio cuyo outcome fue el alivio del dolor de cabeza. Entonces, encontramos de que solo los estudios significativos que aliviaron el dolor de cabeza, o sea, los estudios que resultaron
con un otro ratio mayor de 1, digamos, ¿no? Entonces habría una asociación positiva, pero presuntamente, como dijimos, se habrían ocultado estos estudios o simplemente no se conocen o no se vio bien, no se hizo una búsqueda correcta de los estudios. Y el caso contrario sucede, por ejemplo, si el outcome aquí fue el infarto, ¿no? El infarto al miocardio, digamos, también. Entonces, aquí se ocultarían los estudios, solamente se muestran los estudios que son protectores en este caso, y a este lado los estudios que son de riesgo no se muestran estos resultados, también presuntamente se ocultarían. Para ambos casos, vamos a decir de que ambos casos son, la gráfica del funnel plot es asimétrica y también se ocultarían ciertos estudios, ¿no? Por eso que aquí ya determinamos que existe una asimetría de la publicación. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la declaración de Prisma. Básicamente el Prisma nos ofrece dos cosas. Primero, un checklist o una lista de verificación en la cual nos dice qué es lo que debe contener toda revisión sistemática y metaanálisis. Parte desde el título, el abstract, la introducción, los métodos, los resultados de la discusión, inclusive el financiamiento. Cuáles son las partes que debe decir en la revisión sistemática o metaanálisis. Otra cosa que nos ofrece la guía Prisma también es el flujograma para poder incluir los estudios, que van desde cómo se identificaron los estudios, ¿no? El screening o el tamizaje que se hizo, cuáles fueron los criterios para elegibilidad, ¿no? Y cuáles fueron finalmente los estudios que se incluyeron, tanto para la revisión sistemática o el metaanálisis. Otras consideraciones o extensiones las podemos observar en la misma página de Prisma, que es esta de aquí, ¿no? Aquí ya vamos a ver otras extensiones más. Ahora, ¿cómo evaluamos la calidad de los estudios? Si bien es cierto, en el manual de Cochrane de revisiones sistemáticas e intervenciones brinda una guía completa para los autores acerca de la revisión, ¿no? O estudio de revisión sistemática, pero esta no proporciona un instrumento conciso para evaluar de forma crítica las revisiones completas. Entonces, para eso está el grupo de Amstrad ha creado un instrumento para evaluar la calidad. Este instrumento la última actualización fue publicada en el año 2017, cuyo título es Amstrad 2, una herramienta de evaluación crítica para revisiones sistemáticas que incluyen estudios aleatorios o no aleatorios de intervención, de atención médica o de ambos. No, esa es la última versión disponible del Amstrad. Este es el Amstrad 2. Ahora, ¿en qué consiste este instrumento? Es un instrumento de 16 preguntas en las cuales vamos haciendo como checklists. Por ejemplo, en la pregunta 1, si cumple con todos estos criterios, entonces vamos a decir que sí. Y hay otros índices en los cuales dice que cumple parcialmente, no vamos a decir cumple o simplemente no cumple con ninguno. Entonces, mediante esto vamos evaluando el puntaje de todos los estudios, ¿no? Son 16 preguntas y finalmente vemos cuál es la calidad que habría entre esos estudios. Muy bien, esto sería la presentación final de esto. Estoy muy agradecido por su atención y hasta la próxima.